Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a esta nueva entrega de La Otra Mirada Educativa. En esta oportunidad conversaremos desde México con el doctor David Calderón Martín del Campo. David es cofundador y director general de Mexicanos Primero, una iniciativa ciudadana de incidencia en la política pública y de corresponsabilidad social en educación, así se define. Fue instructor comunitario en zonas indígenas de Oaxaca e Hidalgo. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y ciencias sociales en Florencia. Fue decano de posgrado en excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT de México, y recibió la medalla Alfonso Cano en la UNAM, dedicada al mérito académico. Se ha desempeñado en varias universidades, entre otras, además de la UNAM, la Iberoamericana, la TEC de Monterrey, el Instituto Interamericano de Seguridad Social y la Universidad de Chicago. Fue coordinador general de Humanidades y director de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Es coautor de los principales estudios de Mexicanos Primero, entre otros Contra la Pared, Brechas, Metas, Ahora es Cuando, y sobre estos temas y la reforma educativa mexicana conversaremos hoy con el invitado de La Otra Mirada Educativa, David Calderón. Bienvenido, David, a este contacto internacional. Muchas gracias, Luis. Encantado, muy honrado de participar. David, ¿qué es Mexicanos Primero? Mexicanos Primero es una iniciativa de sociedad civil que busca hacer evaluación y propuesta de política pública. Nos interesa, digamos, tener una alternativa a la participación que por un lado o se ha dado exclusivamente desde un enfoque sectorial, quiero decir, por ejemplo, los grupos de empresarios o las participaciones sindicales o sencillamente pues, el trabajo académico, o en el otro extremo, la participación de sociedad civil por la vía solamente filantrópica, es decir, como complementando los aportes que puede haber a la vida escolar, ofreciendo recursos que van desde capacitación de maestros hasta ofrecer tecnologías en el aula y cosas de este tipo. Más bien, como plantarnos desde la perspectiva ciudadana en la interlocución sobre la política educativa. ¿Desde cuándo está existiendo Mexicanos Primero? Fue presentado públicamente hace 8 años y entonces somos una organización sin fines de lucro, estamos registrados como unidad de investigación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y pues eso, somos un equipo relativamente compacto de profesionales que trabajamos en educación desde diversos ángulos de nuestra especialidad. ¿Cuál es la relación de Mexicanos Primero con el actual equipo presidencial, el presidente Peña Nieto? Nuestra relación es una relación de diálogo, a veces complicado, áspero, a veces un poco más fluido. Nos conocimos, digamos, en forma temprana porque a resultas de una actividad de sociedad civil, los candidatos presidenciales firmaron una agenda de compromisos, 10 compromisos más o menos genéricos para el cambio educativo, y entonces al reconocerse que digamos, el candidato vencedor era Peña Nieto, nos comenzamos a reunir con ese equipo para tratar de hacer efectivo, digamos, el cumplimiento de esos compromisos, y desde ahí pues surgió este diálogo que ha sido, como digo, pues intenso y continuo, pero por momentos bastante complicado. Tú eres coautor de varias de las publicaciones de Mexicanos Primero. Imagino que esas publicaciones contienen un diagnóstico de la educación en México. Por favor, háblanos de cuál es la perspectiva de Mexicanos Primero sobre la problemática educativa en tu país. Sí, para nosotros el tema de la educación es crucial porque nos parece que es el derecho que habilita prácticamente el resto de los derechos. Entonces, juega un papel crucial para el desarrollo y la prosperidad de una nación.
Y la principal dificultad que identificamos en el sistema educativo en México es que esa perspectiva de derechos está ausente. No se ve, digamos, en la implantación del sistema educativo mexicano, el tema del derecho a aprender quedó bastante oscurecida, digamos, por otras consideraciones, y las distintas etapas de la educación en México han respondido a algunas necesidades claramente históricas, algunas pues casi imprescindibles. Por ejemplo, el proyecto nacional surgió de una voluntad pacificadora más que de desarrollo de la conciencia crítica. Entonces, pues se privilegió un modelo homogéneo en donde se limitaron, por ejemplo, las referencias regionales, etcétera. Entonces, para nosotros, pues, la principal problemática es poner al centro de nuevo el tema del derecho a aprender, el derecho de cada nueva generación a desarrollar sus potenciales, y que el sistema, con su implante, digamos, burocrático, técnico, no acabe ahogando esa perspectiva de el servicio al desarrollo del potencial de las personas y las comunidades. ¿Cuáles son las líneas centrales de la actual reforma educativa en México? Porque desde fuera vemos una separación de los poderes, un poco la SEP por un lado, el INE por otro lado, el Instituto de Formación por otro lado, y muy concentrada tal vez la reforma en evaluaciones educativas. ¿Existen otras iniciativas o el foco son las evaluaciones? Existen otras iniciativas, pero ha sido una reforma muy dispareja, ¿no?, a nuestro juicio, en el sentido de que efectivamente el foco ha estado muy concentrado en la evaluación. Una de las cosas que insistimos nosotros es que si la evaluación no está ligada a la formación, pierde mucho sentido, incluso o tal vez especialmente cuando se trata de los profesores. La evaluación de los profesores, si no está ligada a la evaluación, y viceversa, si la evaluación no está ligada a la formación, empiezan como a generar divergencias que no son positivas para el sistema educativo. Entonces, las otras iniciativas que están en la ley, están los mandatos en la ley, pero no se han traducido plenamente en política educativa, es, por ejemplo, la participación en las escuelas. El cambio constitucional quedó, digamos, como algo del mismo nivel que la evaluación docente, pero eso, sinceramente, no se ha abordado como, no solo como corresponde, sino, digamos, ahí no ha habido gran esfuerzo a nuestro juicio. Otro de los elementos que incluye esta reforma es el considerar que los métodos y los materiales y también la infraestructura tienen que estar al servicio del aprendizaje. Y entonces esta concentración en la idoneidad de los maestros y los directivos ha en cierto sentido oscurecido también la importancia de tener un planteamiento distinto a propósito de la infraestructura escolar. Hay un esfuerzo muy notable, poco comunicado, que se está haciendo, inicial a nuestro juicio, pero pues positivo, para renovar la infraestructura escolar. Y en cambio en métodos y materiales, ahí sentimos que ha habido una concentración, especialmente en los aparatos digitales, en una entrega de tabletas y laptops que a nuestro juicio no es pertinente y no tiene mucho vínculo con lo educativo. Y en cambio en métodos y materiales más bien estaríamos considerando todas las habilidades para establecer el diálogo pedagógico en el aula, que necesita ser apoyado, y eso nos parece que es como de los grandes pendientes de esta reforma. La comunidad internacional en alguna medida se ha puesto de acuerdo respecto a un porcentaje del Producto Interno Bruto y del presupuesto público para la educación, un 6% del PIB, un 20% del presupuesto, acuerdo ratificado recientemente en el Foro Mundial de Educación en Incheon, Corea. ¿Cuál es la opinión de Mexicanos Primero? ¿Apuesta por la consolidación de ese 6% del PIB, del 20% del presupuesto? ¿Considera que es poco, que hay que ampliarlo, o que ese es un techo para mantenerlo? Sí, yo creo que es poco, hay que ampliarlo.
nosotros hemos marcado como México es el mejor ejemplo de cómo no basta seguir, digamos, este parámetro, porque este parámetro ha sido cumplido por México desde hace 27 años, continuamente, es decir, constantemente ha rebasado el 20% del PIB y constantemente el 6% del PIB, pero ha llegado a ser hasta el 9% y 20% del gasto programable, en nuestro caso ha llegado a ser hasta el 27%. Entonces, no solo es un tema de volumen, es un tema de calidad en el gasto, es un tema de justicia, transparencia, equidad en el gasto. Entonces, si es menos que eso, claramente el efecto se puede dispersar, pero no basta que sea ese volumen, sino que se aplique adecuadamente y después hay que pensar que eso en el fondo realmente no alcanza, porque ese cálculo se ha hecho mucho pensando en la infraestructura netamente escolar, pero toda la dimensión educativa que tienen los procesos comunitarios requiere también financiamiento público y ese se deja como, digamos, iniciativas que son de buena voluntad, pero no hay como una inversión pública sólida a ese respecto. Me refiero a, por ejemplo, bibliotecas, me refiero a procesos en los parques, el alcance que puedan tener los museos y las bibliotecas públicas. Ese gasto educativo, digamos, requiere un financiamiento explícito a nuestro juicio y debería sumarse y no restarse de ese 6% y 20%. Mencionaste brevemente el tema de la calidad educativa. David, para ti y para Mexicanos Primero, ¿qué es calidad educativa? Para nosotros calidad educativa es que todos los procesos estén armonizados para lograr trayectorias completas y exitosas. Y con eso queremos decir que sea una educación incluyente en todos los sentidos, que ningún estrato social, ningún origen, ninguna condición de salud o de capacidad o discapacidad quede ajena a la incorporación al esfuerzo educativo y que no esté concentrado solo en ingresarlos a las instituciones. Normalmente los registros internacionales muestran datos sobre cuánta es la inscripción o la cobertura, pero nosotros somos muy críticos al decir lo importante no es ese ingreso, lo importante es que la trayectoria sea completa. En el caso de México es muy dramático porque hace unas horas se pudo confirmar estos datos. El 100% de los chicos que comenzaron el primer año de primaria, con respecto del final de la educación obligatoria, 66 se han perdido en el camino, 66%. Entonces, 2/3 de los mexicanos no llegan al fin previsto, digamos, para una educación general ciudadana, incluso antes de una educación universitaria terciaria, que bien debería considerarse un derecho también de todos o del que lo prefiriera. Entonces, para nosotros calidad es cuando hay trayectorias completas y entonces no solo se suma a todos, sino se les mantiene. Y en segundo lugar, cuando estas trayectorias son exitosas, es decir, cuando se logra el máximo del desarrollo de los potenciales de cada uno y como comunidad, y que estas trayectorias exitosas implican que la persona aprende según su ritmo y estilo de aprendizaje, aprende todo lo que necesita aprender y aprende todo lo que legítimamente la comunidad le puede apoyar para que aprenda cuando lo quiere aprender. Entonces, lo que necesita y lo que quiere, como también en su momento, es una declaración honesta. Una buena parte de los estudiosos en reforma educativa señalan que es imposible llevar adelante una transformación de los sistemas educativos sin contar con el apoyo de los maestros. México tiene una alta tradición de organización del movimiento magisterial. En el caso específico actual, hay como dos grandes corrientes: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Mexicanos Primero ha dialogado con ellos, se ha sentado con ellos a conversar sobre la transformación educativa. ¿Qué ha pasado en ese diálogo, si se ha dado? Hemos tenido diálogos continuos desde hace 8 años y este año en especial ha sido uno de diálogos, de nuevo, muy complicados.
A nuestro juicio, tanto en la versión oficial como en la versión disidente, es decir, la versión oficial el CENTE, como la versión disidente la coordinadora, la dirigencia no está recogiendo propiamente la voz de los maestros, y los maestros no tienen muchos elementos para encontrar formas alternativas de comunicarse con el resto de la sociedad, de exigir sus derechos al Estado, etc. Entonces, hemos tenido un choque bastante intenso con ambas cúpulas. En general hay, digamos, entendimiento y aprecio con algunas personas en una y otra dirigencia, pero en general tenemos no compartimos pues la visión ni de unos ni de otros. Hemos constantemente criticado al CENTE, no solo a su líder histórico que ahora está en la cárcel, la profesora Gordillo, sino al líder actual y a todo el grupo, porque para nosotros representa la continuación de ese proyecto y en muchos sentidos, digamos, un estilo de sindicalismo que ha sido muy dañino para la profesión docente, porque está al servicio del gobierno del momento. Eso acaba dejando las perspectivas propiamente educativas a un lado. Y por el otro lado, con la dirigencia de la coordinadora, hemos chocado constantemente con respecto de el poco aprecio que hay por transformaciones que tienen que ver con evaluación, con un seguimiento al mérito, y por el otro lado, con el estilo de la protesta y el choque con otros grupos sociales. Entonces, pues llevamos un diálogo muy trabajoso, pero sí puedo decir continuo con ambas dirigencias, y eso con algunos muy identificados en términos personales, pero en general como bloque las cúpulas estamos en una posición pues más bien adversarial en la que chocamos. Nos preocupa mucho que para los maestros no se vea muy pronto como una alternativa que los pueda llevar fuera de determinados proyectos políticos limitados. ¿Es posible conciliar evaluación docente con estabilidad de los docentes en el marco de la carrera educativa? Sí. Para nosotros, y especialmente como quedó la legislación en México, se guarda un equilibrio mínimo en el que se está constantemente evaluando a los maestros, y con constantemente pues hay que ponerlo en perspectiva. Cada maestro frente a grupo en realidad se evaluará una vez cada 4 años. Y entonces la perspectiva es que quienes ingresaron al servicio antes de esta reforma se evaluarán cada 4 años. Si en la evaluación no resultan, digamos, con el nivel mínimo aceptable según el parámetro que establecieron los técnicos del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, entonces debe esta persona participar en los procesos formativos que buscan ser remediales de esas dificultades, y entonces evaluarse el siguiente año, y así hasta por 3 ciclos. Solo en el caso de que ninguno de los 3 ciclos con la preparación ofrecida para cada uno de ellos no se alcanzara el mínimo, entonces permanece con la plaza laboral, aunque no permanecen con el nombramiento educativo. En resumen, para nosotros el acento tiene que ponerse en que la primera consecuencia de la evaluación es el apoyo, y hemos insistido constantemente, tanto frente al INE como frente a la SEP, que el lenguaje y la comunicación con los maestros debe ser, hay que exigir este apoyo. La formación docente ha sido en muchos sentidos deficiente, y es responsabilidad del Estado mexicano no solo recuperarla para las nuevas generaciones, sino ofrecer los complementos adecuados para esta nueva etapa. David, tú eres uno de los teóricos que fundamentó la construcción del índice de desempeño educativo incluyente como un indicador para las pruebas que fundamentaron en la experiencia de enlaces en el 2014. ¿Por qué se suspenden las pruebas enlace? Las pruebas enlace se suspendieron pues básicamente por una decisión unilateral de la SEP que no fue razonada a nuestro juicio, y que arrastró al instituto a respaldarla sin haber presentado los elementos técnicos. Había problemas que hay que reconocer
con respecto de la confiabilidad de algunos de los datos, especialmente cuando ya vas al detalle, y también la tendencia que había a una inflación de los resultados por corrupción, en el sentido de que se pasaban respuestas a los alumnos porque estaban ligadas a beneficios económicos a los docentes. Nosotros hemos insistido en que ese ligar, digamos, aportes económicos a los maestros inmediatamente con respecto de los resultados en pruebas estandarizadas, pues tiene un efecto distorsivo que le quita lo propiamente educativo a la evaluación. En resumen, para nosotros era un gran elemento de diagnóstico, pero que se perdió, digamos, al perderse la continuidad. Esta mañana se presentaron los resultados de bachillerato. En bachillerato, es decir, nos estamos refiriendo al grado 12, digamos, en términos internacionales, que para nosotros es el fin de la educación obligatoria, y ese sí se mantuvo todos los años y se mantiene, digamos, comparable con respecto de la etapa de enlace. Ahora se llama Planea, el nuevo ciclo de pruebas, y entonces quedará nuestro esfuerzo, digamos, limitado a ese indicador, pero vamos a poder darle continuidad. Para nosotros lo importante de los indicadores no es solo que nos muestre avances y puntajes y logros, sino nos muestre avances en inclusión. Por eso le llamamos el índice de desarrollo educativo incluyente. Es fundamental saber no solo que los alumnos pueden obtener puntajes mejores, sino si no estamos dejando a nadie fuera de la escuela y fuera del aprendizaje. El indicador, el índice de desempeño educativo incluyente contenía 6 indicadores básicos: eficacia, permanencia, profesionalización docente, supervisión y participación en las escuelas. En las nuevas pruebas, ¿se mantienen estos indicadores o hay nuevos indicadores para evaluar? Digamos, en las pruebas como tal que realiza el gobierno mexicano, hay digamos, cuestionarios de contexto que van a permitirnos ligar parte de esto, pero estamos en el diseño de un nuevo índice que va a tener más factores, porque queremos también considerar el tema de la calidad, transparencia, digamos, y eficacia del gasto, y también queremos ser como más precisos con respecto de la inclusión en cuanto a comunidades étnicas diversas, condición de discapacidad. Entonces, digamos que apenas con la nueva generación de resultados podemos completar el nuevo IDEI, que probablemente tenga otro nombre, pero que pueda ser más o menos comparable, pero que incluya elementos como más finos para el análisis. Si te pidiéramos un ejercicio autocrítico, ¿qué aspectos mejoraría en la forma de lanzar la iniciativa Mexicanos Primero para lograr vencer resistencias que se han dado de parte del magisterio, de los docentes? ¿Qué cosa mejoraría? Tenemos que mejorar mucho la comunicación. Nos concentramos tanto en buscar una interlocución con la administración, con los oficiales de educación, digamos, a nivel estatal, a nivel nacional, con los encargados de los procesos, que no hemos sabido mantener un diálogo tan intenso y tan rico como quisiéramos con los maestros. Hemos no comunicado adecuadamente la dimensión como social del proyecto de Mexicanos Primero. Entonces, fácilmente se nos identifica como una fuerza que está ligada con mecanismos privatizadores de la educación, y eso no lo hemos sabido como explicar adecuadamente, nuestra separación de eso, y mostrar también el trabajo crítico que hacemos con respecto de ese tipo de planteamientos. Por ejemplo, hemos sido muy vocales en la parte técnica en contra de esquemas como el voucher educativo, pero eso no se ha conocido, ¿no? Y haber puesto tanta insistencia en la importancia de la evaluación docente ha sido interpretado por las cúpulas, por supuesto, pero también por los maestros, que eso sí nos importa, como un ataque a los maestros. Entonces,
tenemos que encontrar una nueva forma de comunicarnos con ellos. Muchos de nosotros hemos sido maestros, entonces tenemos que, digamos, ganarnos la confianza con hechos de que estamos trabajando a favor de los maestros. Las escuelas normales son una experiencia en toda América Latina. En México tienen un capítulo especial, constituyen en buena medida una representación del esfuerzo por democratizar el derecho a la educación. ¿Cuál es la opinión de Mexicanos Primero sobre las escuelas normales, habidas cuentas que se ha puesto en relevancia su papel con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa? Ha sido, es para nosotros una tragedia de abandono, porque estas que tenían que ser las instituciones de educación superior más cuidadas, fueron dejadas a su suerte. A veces fueron entregadas, digamos, como a líderes caciques políticos locales, y muchas veces se las dejó, digamos, hacer una transición solas, que fue muy inadecuada a nuestro juicio. En nuestra lectura, por ejemplo, la tragedia de Ayotzinapa tiene, por supuesto, todo que ver con la corrupción política del gobierno estatal y la incapacidad del gobierno federal de asegurar los derechos de todos. Pero sí tiene que ver también con esta situación de desesperación en las normales rurales, que se quedaron como en el modelo, decíamos así tal cual, soviético de Makarenko, granjas educadoras, que hacen mucho sentido cuando eso no las pone de espaldas a otras oportunidades educativas. Entonces se las dejó a su suerte, se las dejó a sus recursos, se las quiso matar de hambre, literalmente, recortando cada vez más los recursos, y entonces eso empujó a que los líderes de las escuelas se fueran, digamos, a la colecta obligada como la forma de sobrevivir. Entonces, constantemente, digamos, deteniendo los camiones que trajeran algún tipo de alimento o haciendo recaudación de dinero para completar su vida, de una forma que los alejaba no solo de la escuela, sino que los ponía en riesgo a ellos, y eventualmente resultaba también un ataque a los derechos de terceros. Entonces, pues todos los componentes de una tragedia. Lejos de aprender de esta experiencia, sentimos que está muy lenta la reacción del gobierno federal y de los otros actores sociales para proponer un reforzamiento y un cambio en la escuela normal. Es a nuestro juicio muy importante, primero, que no queden aislados del resto de la educación superior, que puedan estar integrados a la trama de la educación universitaria. A veces la tragedia es que la escuela normal está apenas a unas cuadras, a unos bloques de la universidad pública del estado, y en una hay una gran biblioteca, hay laboratorios, y en cambio en la escuela normal hay salones viejos y desvencijados. Entonces, ¿cómo es posible que esta pieza de la educación superior, que es la más importante porque regenera todo el sistema desde abajo, no esté atendida con el mayor cuidado? Entonces, nos falta una revolución de las normales para que o bien se conviertan en universidades públicas o sean, digamos, asumidas sin perder su identidad de escuelas formadoras de maestros en la trama de la universidad pública. Es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil que los esfuerzos privados den el tono adecuado para la formación de los maestros. Por eso pensamos que la universidad pública es como el mejor contexto para que la escuela normal esté ahí presente. La escuela normal totalmente aislada de otras instituciones educativas sí nos parece que es, digamos, cortarse raíces y contactos que limitarían mucho la formación del maestro como profesional integral. Uno de los rezagos en América Latina y el Caribe está referido al tema de la pobreza. Y, por supuesto, si lo asociamos a evaluaciones de aprendizaje, podemos indicar, o hay quienes indican, que no se puede evaluar de manera estandarizada a quienes tienen un punto de partida desigual. Es decir, quienes tienen peores condiciones de alimentación, de apoyo cultural, y son medidos por una prueba única, por supuesto que van a tener un comportamiento desigual a la hora de valorar la evaluación. ¿Cómo resolver ese tema en la propuesta que está haciendo Mexicanos Primero de evaluación del sistema educativo? Nosotros pensamos que
los procesos de evaluación en la parte netamente técnica deben ser homogéneos, en el sentido de, y esa es la imagen que usamos, no hay básculas para niños desnutridos. La báscula mide lo que mide y lo que debe cambiar, lo que debe ser un tratamiento diferenciado es la respuesta y el remedio a la situación de quienes están en carencia, en pobreza, en marginación. Nuestro país no es un país pobre, es un país injusto, es un país riquísimo y digamos, el mismo presupuesto educativo es de miles de millones de pesos, de cientos de millones de dólares. Entonces, creemos que esos bajos resultados educativos deben implicar, digamos, un gran apoyo para que la escuela sea el principal mecanismo de equilibrio y de compensación social. Y entonces influyen los recursos al contexto de la escuela y no solo, digamos, en las transferencias condicionadas, que ha sido la respuesta mexicana, ¿no? Este sistema que se llama oportunidades y progresa ahora, sino que hay este, digamos, reforzamiento de la escuela. La escuela en los contextos más marginados debería ser la mejor escuela, porque debería estar compensando lo que no están logrando los niños de las grandes ciudades. Tienen una ciudad llena de texto, otras oportunidades educativas, tienen a su disposición computadoras en su casa, libros en su casa. Los chicos del contexto rural no. Entonces, la escuela tiene que ser el mejor edificio del pueblo, tiene que ser el espacio en donde se encuentran todos los recursos, y entonces las pruebas estandarizadas deben servir no para calificar, sino para identificar dónde está la dificultad y entonces reforzarlas para garantizar la equidad. Creemos que no le hace un buen servicio decir a los chicos de ciudad les pedimos 10 y a los chicos del campo les pedimos 6, y entonces lo único que estamos haciendo es cristalizando la inequidad entre ellos. Es decir, si los chicos del campo salen con 6, ¿qué hacemos para que tengan 10? Y entonces que esa identificación esté ligada con los adecuados compromisos de compensación y digamos, y de equidad que les permitan estar en resultados equivalentes. Buena parte de las pruebas estandarizadas internacionales, PISA, DIN, los rankings, incluso algunas de las pruebas del propio laboratorio de la calidad educativa de L'Oréal, enfatizan en determinados aprendizajes: matemáticas, lectoescritura, ciencia y tecnología. Quienes cuestionan este modelo señalan que se abandona la valoración de la construcción de ciudadanía como tarea central de los sistemas escolares. ¿Cuál es la opinión de Mexicanos Primero al respecto? Sí, nosotros compartimos esa crítica. Creemos que es muy importante y que han jugado un papel muy interesante. Las pruebas estandarizadas de matemáticas y lengua han jugado un papel muy interesante para hacer un examen de los sistemas educativos. Creemos que es muy importante que se difundan estos resultados, que se conozcan y que se vayan puliendo este tipo de evaluaciones, porque hacen un efecto sobre todo de rey desnudo, ¿no? Los gobiernos eran demasiado optimistas y los indicadores que presentaban eran indicadores de cobertura o de extensión, pero no de logro educativo. El riesgo, por supuesto, es que quede acartonado a solo los resultados académicos y solo los resultados de estas dos líneas, digamos, de conocimiento, y que eso deje oscurecido y hasta fuera del currículum vigente. Puede estar en el currículum escrito, pero si en la realidad lo que valoramos solo es matemáticas y lenguaje, entonces inevitablemente se va a ir sacando estos compromisos con la educación cívica, con la resolución de problemas comunitarios, con la tradición cultural, etc. Entonces, esos no admiten fácilmente un tratamiento estandarizado. Hay un esfuerzo interesante, el ICS, ¿no? En el que han participado algunos países latinoamericanos, entre ellos México, y hemos buscado, pues, que se difundan estos resultados, pero sobre todo el que se involucre en la evaluación de los alumnos y en la evaluación de los maestros, y por ello en la evaluación del sistema, estos elementos de compromiso
cívico, sobre todo pensando en que tal vez el mejor ejemplo es con respecto de proyectos. Entonces, sin que estos proyectos sean determinados desde arriba y desde afuera de la escuela, que sí hay una forma de identificar cuando una escuela está también haciendo este trabajo de introducción a la ciudadanía de forma adecuada, y no solamente, digamos, como educando el intelecto de los chicos, sino sobre todo pues preparándolos para que sean personas solidarias. Mexicanos Primero tiene una propuesta para la educación básica, para la educación inicial, para una parte del sistema, para la educación universitaria también. La verdad es que la estamos construyendo, tenemos algunas ideas, algunas líneas, hemos escrito artículos, pero la verdad es que todavía no hemos desarrollado esa dimensión. Estamos interesados en hacerla e igualmente en pensar en educación de adultos, en educación popular, pero la verdad es que no nos ha dado la vida. Somos un equipo de 25 personas y no hemos logrado todavía como pasar esta siguiente fase. Sentimos que es fundamental, por supuesto, porque sobre todo, no sé en otros países, pero en México hay un gran divorcio entre la educación básica y la educación universitaria. Entonces, hasta ahora en nuestro país pues ha sido el privilegio de unos pocos y hay esta discusión en donde se pone falsamente la alternativa entre equidad y calidad, es decir, que la única forma de hacer educación de calidad a nivel universitario es mantenerla elitista, o que la única forma de hacerla popular y extendida es bajarle las exigencias. Nosotros creemos que eso es un falso dilema, ¿no? No tenemos una solución, pues, pero necesitamos estudiar, y sí creemos que el mundo universitario requiere también de una reforma muy grande, porque ya no está respondiendo el modelo antiguo a las necesidades del mundo contemporáneo, porque claramente de ser una educación especialística, ahora se necesita sobre todo una educación que vaya más a desarrollar las capacidades de aprender junto con otros, de aprender de otros, de aprender constantemente, más que hacer un gran cúmulo de lo aprendido y transmitido por determinada profesión. Retomando el tema de la reforma educativa, ¿a ustedes les parece correcto la separación, un poco especie de lógica de separación de poderes entre la SEP, el INE y el Instituto de Formación Docente, los niveles de autonomía de uno y otro? Sí, nos parece fundamental haber separado la evaluación de la conducción de la política educativa. Es decir, dejar la evaluación para que no quedara tocada, digamos, para que no haya la tentación de que el régimen actual pueda mover, digamos, los indicadores, como ocurrió en el pasado, a su favor, o de una forma que no tenga que ver propiamente con lo educativo. Sí nos parece una adecuada división. Ahora, lo que nos preocupa, esta división, esta distinción tiene que ser para realizar mejor la tarea. Si después el instituto no logra comunicar adecuadamente a los propios maestros por un lado, y después a los sistemas formativos, tanto inicial como continuo de los maestros, lo que se capta de la evaluación, entonces tendremos, digamos, una colonia de sabios en una esquina, mientras que la política educativa irá en otra dirección. Entonces, sí sabemos que hay una dificultad a ese respecto, pero el hecho de que, por lo menos en México, sí ha resultado sano separar, por ejemplo, los indicadores de pobreza o las tareas de transparencia en la información pública, o el manejo del tipo de cambio, dejarlo en manos de instituciones independientes y no de la administración del Ejecutivo como tal. Al parecer existe un riesgo de no iniciar clases después del receso docente de un sector de la Coordinadora Nacional y del propio sindicato, motivado a la aplicación de las pruebas. Con mucha fuerza en 4 de las 32 entidades donde se aplicaría la prueba. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Va a ser una pugna permanente de poder? ¿Hay posibilidades de un diálogo entre el sector que promueve la evaluación de gobierno, entre los grupos de opinión como Mexicanos Primero y los sectores magisteriales, o es una confrontación inevitable de el que gana arrasa
en esta disputa que tiene que ver con secciones de la educación? Sí, yo espero que haya la posibilidad de un diálogo. Me parece que mucho del rechazo de la coordinadora como tal sí está muy ligado a los beneficios de sus dirigentes, que por el otro lado tiene que ser mucho más claro el gobierno federal al plantear la necesaria inducción a este sistema. Es decir, nosotros decimos, no debe haber excepción en Oaxaca, pero sí tiene que haber un propedéutico que pasa por ejemplo, arreglar las escuelas, organizar el sistema de las asignaciones docentes. Es decir, que hasta que no haya esa reestructura, no tiene sentido hacer una evaluación como se hace en otras partes del país, porque no están las condiciones mínimas aceptables. Entonces, el que haya un propedéutico no significa que haya excepción. Eso, si finalmente logramos encontrarnos con los profesores de la coordinadora, en eso yo creo que hay posibilidades de que esto avance, que es muy distinto a decir, rechazamos esto y rechazamos el cambio que ya está en la Constitución y rechazamos las leyes y no vamos a clase hasta que no cambie la Constitución y las leyes. Es decir, no, a ver, pongámonos de acuerdo en cómo sí se puede hacer, cómo es adecuado, cómo sí se tome en cuenta el contexto, cómo, digamos, lo que los profesores no se sientan puestos contra la pared para ser encontrados en falta, ¿no? Pero que por el otro lado no se abuse, digamos, de la inquietud de los maestros para entonces convertirlos en una fuerza de choque y buscar propositivamente que la protesta se torne violenta y que la presencia de las fuerzas de seguridad sea usada, digamos, como el mecanismo de unos y otros para estar en contacto. Ya es una pérdida. Todos tenemos que reconocer que aquí hay una derrota cuando tiene que haber policía cerca de la escuela. Ahora, si rápido queremos salir de eso, tiene que caber en ambos lados esta concepción de nos tenemos que encontrar, si estamos hablando de las condiciones, valoremos las condiciones, pero hacer un sí sin condiciones o hacer un no sin condiciones será muy negativo y, digamos, finalmente los afectados serán los niños, ¿no? Alguien nos decía, oigan, ¿por qué ustedes son incongruentes? Porque aunque están contra el liderazgo de la coordinadora, dicen que regresen a clases. Si son malos maestros, ¿por qué quieren que regresen a clases? Mejor los niños que estén si estos, ¿no? Y nosotros decimos, no, es que no es el tema con los maestros, el tema es con la dirigencia. Si sacas a todo el mundo fuera de la clase, el niño va a quedar afectado de una forma que nadie va a hacer esa compensación. Entonces, la lucha tiene que ser muy distinta y con otras alianzas y en otros términos, y no sencillamente irse por la huelga general, digamos, que al final, como decimos, los más afectados son los niños. David, si te pidiéramos que visionaras la educación mexicana en 20 años, ¿cuál sería tu mirada? ¿Hacia dónde apunta el pensamiento de Mexicanos Primero para una educación en los próximos 20 años? Pues a nosotros nos gustaría encontrar digamos, la educación de los próximos 20 años, primero con un gran equilibrio entre lo escolar y lo no escolar, lo que tiene que ver más con los encuentros comunitarios, lo que tiene que ver más con el contexto cultural, los medios de comunicación, las oportunidades culturales de otro tipo, que con mucho mayor autonomía en las escuelas, de manera que sea mucho la comunidad local la que defina, digamos, el rumbo. Entonces, que la autoridad empiece a dejar de ser prescriptiva y sea más bien, por un lado, consultiva, apoyadora, digamos, de la escuela, y por el otro lado, que sí juegue un papel de rendición de cuentas, es decir, que verifique que se está garantizando equidad porque el logro educativo es equivalente. Que haya logro educativo equivalente no significa que haya logro educativo unifactorial o solo planteado de una determinada manera. Entonces, sí nos soñamos una escuela en donde la comunidad, por ejemplo, definió que en ese momento y en esa escuela le querían dar importancia
por ejemplo, a un acercamiento a la cultura que tiene que ver con el mar, porque están cerca del mar, y que entonces no sea una tarea solo de la educación técnica cuando ya tienes tú 18 años, que has vivido toda la vida frente al mar y de repente ahí está el mar, sino que desde la escuela básica, desde la escuela primaria, ya se está integrando todos los aspectos de la cultura y vocación de la comunidad en el entorno, que entonces los directores estén preparados para guiar esa comunidad, los líderes escolares, y que no sean funcionarios de las capitales los que definan esto, ¿no? Entonces, que la evaluación no sea sobre el currículum explícito, temario, sino que sea sobre el logro de los aprendizajes y que los padres estén involucrados sabiéndose corresponsables de los maestros y no dejando todo el peso en ellos, pero también los padres pudiendo contribuir más allá que con un poco de dinero adicional o con alguna participación en una fiesta, sino que estén mucho más involucrados en el logro educativo de sus hijos, reconociendo la tarea que tienen que desarrollar en casa y también siendo, digamos, repartiéndose la tarea con los maestros, con la tecnología muy accesible para todos, pero sin un papel de solución mágica, y finalmente con un equilibrio entre la identidad propia, que es muy intensa y así la sentimos en México y eso es muy positivo, pero también una gran apertura al mundo, ¿no? Siendo, digamos, bastante autocríticos y sabiendo que en otros países han encontrado grandes soluciones educativas y vale la pena mirarlas. ¿Es posible pensar en el futuro en un secretario de Educación Pública proveniente de mexicanos primero? Ojalá que no. Ojalá que no, porque creo que vale la pena que siempre exista seguramente muchas cosas, o parte de la identidad de Mexicanos Primero es ser como criticones profesionales. Entonces, un poco como los panfletistas de la época de la Ilustración, seguro en algunas cosas hemos cargado las tintas y hemos perdido sutileza, hemos puesto muy en blanco y negro las situaciones, pero creo que juega un papel importante que haya un grupo de agitadores profesionales pacíficos que constantemente estén diciendo eso está mal, eso no tiene fundamento, eso. Entonces, ojalá que nunca caigamos en la tentación de ser parte de los funcionarios y consolidar una experiencia de sociedad civil más participativa y crítica. Gracias, David. Contamos hoy, desde la otra mirada educativa, con David Calderón, desde México, quien conversó con nosotros respecto a la reforma educativa mexicana y la visión de Mexicanos Primero en este contexto. Gracias, David. Muchas gracias, Luis. Encantado de participar. Salió muy bien, salió muy bien. Sí, la editamos, la transcribimos y te la envío al correo de la compañera, tanto el video como la transcripción, para que tú lo tengas y tú lo puedas enviar también. E igual, cuando se edite ya con corrección de estilo, para finales de año, para la publicación del libro, también te lo envío para cualquier aporte que puedas hacer, cualquier cambio. Excelente. Muchísimas gracias, Luis, por la oportunidad. Gracias. Y muy, muy reconocidos de tu trabajo, porque lo que han hecho con el Centro Internacional nos parece súper interesante. Y también esto que apenas estamos conociendo del modelo de calidad, digamos, pero también que nos sentimos muy identificados porque esta dimensión de no dejar a la escuela con una misión a Marte en donde metes a todos en una cápsula y está ajeno a la vida, a la trama de la vida social, ¿no? Eso nos pareció súper interesante y pues después, si me hagas oportunidad, me gustaría conversar un poco más contigo. ¿Cómo no? Pues aprender. Aprendemos compartiendo. Muchísimas gracias, David. Gracias, Luis, que estés bien. Saludos.